11 actrices que han cumplido o están cumpliendo una pena de prisión importante y las razones por las que. Número 11. Guilher Preciosa de León. Una vez vivió una pareja llamada Thomas y Jackie Hawk. Tenían un pequeño barco pesquero convertido en yate llamado The Well Deserved, con una autonomía de 2.500 millas y comodidades como camarotes de teca que querían vender por unos $440. El motivo de la venta era poder dejar su estilo de vida itinerante, comprar una casa, vivir más cerca de su nieto y ver crecer algunas flores en algo que no se balancea las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Una vez que salió el anuncio de la venta del barco, Skylar de León se puso en contacto con la pareja y les dijo que había sido una actriz infantil que había invertido sus ganancias en bienes raíces y se ofreció a quitarles el barco de encima por el precio publicado. Ella y su esposa embarazada ayudaron a convencer a los cautelosos halcones de que necesitaban llevar el barco al agua para una prueba en el mar y ver cómo funcionaba antes de poder desembolsar el precio solicitado. El día del crucero, los halcones, Skylar y 2 de sus amigos se subieron al bien merecido para navegar un poco con los Hawks, sin que se los volviera a ver desde entonces. Más tarde se supo que Skylar y sus amigos los habían atacado fatalmente y los habían arrojado por la borda, pero no antes de que los Hawks se vieran obligados a revelar los datos de su cuenta bancaria y a ceder el barco a Skylar. Con los Hawks fuera de escena, Skylar le dijo a todos los que la habían escuchado que el barco era suyo y estaba más que ansiosa por repetir la fanfarronería y mostrar documentos de apoyo a los policías que se presentaron para investigar la desaparición del halcón. Pero la policía no era tonta y comenzó a presionar a uno de los amigos de Skylar, amantes del asesinato. Este tipo no pudo soportar el calor y huyó a Miléxico, solo para regresar más tarde y desahogarse de una manera tan incriminatoria que el Departamento de Justicia tuvo pruebas más que suficientes para acusar a Skylar de León y sus cómplices de múltiples cargos de asesinato en primer grado de la banda de yates y asesinos. La entonces esposa de León recibió 2 cadenas perpetuas sin libertad condicional y actualmente está comiendo bazofia en una prisión de California. La propia Delian, acusada del asesinato de los Hawks y de otro asesinato, y que había nacido varón y había cambiado legalmente su género a femenino en 2019, se inventó la excusa de que los Hawks habían sido asesinados por ella y su banda para poder obtener dinero para la cirugía de reasignación de género, prueba de su culpabilidad en los asesinatos de los que se le acusaba, tan abrumadora que su abogado no perdió energía en presentar una gran defensa. En abril de 2009, Skylar de León, a quien se ha descrito de manera creíble como una mentirosa patológica, fue condenada a muerte y actualmente se encuentra en San Quentin. Número 10. Shannon Richardson. Dado que el principal motivo de su fama y el título de actriz es su aparición como extra en algunos de los episodios de The Walking Dead, se podría decir que ahora tiene una fascinación por la muerte y el sufrimiento. Shannon Richardson se enfrentaba a un amargo divorcio de su tercer marido. En lugar de echarle un camión lleno de sal en la comida o verter Mountain Dew helado en el tanque de combustible de su camión, decidió que prefería tenderle una trampa y hacer que pareciera que había enviado amenazas de muerte por correo en cartas con ricina al entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, al entonces alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, y a otro tipo que dirigía una organización sin fines de lucro. Todo salió según lo previsto, y el desafortunado marido fue detenido para interrogarlo y lo sometieron a un interrogatorio que haría sonrojar a un pavo de Acción de Gracias, pero el ejército insistió ferozmente en su inocencia. Los confundidos policías enfocaron entonces su reflector hacia Shannon Richardson y comenzaron a descubrir pruebas incriminatorias. Su historia comenzó a desenredarse y ella primero les dijo a los policías que su marido la había obligado a enviar las cartas por correo antes de confesar. En junio de 2013 fue acusada y en noviembre de ese año firmó un acuerdo de culpabilidad que la ayudó a evitar ser acusada de cosas muy graves que potencialmente podrían llevarla a la cárcel de por vida. En 2014 fue declarada culpable de un cargo, recibió una sentencia de 18 años,
una multa de 367.222 y actualmente está sujeta a 5 años de libertad supervisada. Noviembre de 2028 es su fecha de liberación proyectada y el apocalipsis zombie podría estar aquí para entonces, lo que, dadas sus experiencias en el set de The Walking Dead, debería hacerla sentir como en casa. Número 9. Zara Pithian. En 2015, Zara Pithian, junto con su esposo, fue condenada por la agresión sexual de un par de niñas que habían sido manipuladas y terriblemente aprovechadas. Los dos tortolitos que se portaron mal habían sido acusados de delitos sexuales cometidos entre 2005 y 2008 y se les aplicaron 14 cargos. Un tribunal de Nottingham los envió a la tierna custodia de sus carceleros, que también había criticado al marido de Zara por ser la fuerza impulsora detrás de los abusos. Y aunque Zara Pithian tenía 37 años en el momento de su condena y era una adulta varias veces mayor que presumiblemente la conocía de cabo a rabo, el juez de primera instancia sostuvo que su amor irracional por su marido y su necesidad de hacerlo feliz habían sido la causa de que fuera llevada ante el tribunal para ser sentenciada. Según se informa, cuando la policía la detuvo por primera vez y le pidió que respondiera a las acusaciones de abuso por parte de las víctimas menores de edad, Zara criticó todo el asunto y mantuvo su inocencia durante todo el juicio, a pesar de las abrumadoras pruebas en su contra. La declaración de una de las víctimas decía que le habían robado su inocencia y que no podía formar relaciones honestas y duraderas, mientras que la declaración de la otra decía que la noticia de lo que había sucedido casi había partido en dos el espíritu de su madre. Zara, que se había ganado bien la vida como doble de riesgo y actriz, en lugar de mostrarse triste por su sentencia, se mostró lo suficientemente amable como para saludar a la galería pública de la sala del tribunal, donde sus partidarios gritaban hasta quedar roncos en señal de apoyo. Tal vez el Doctor Strange tenga algo que decir sobre el espectáculo. Mientras tanto, Zara se ha dedicado desde entonces a dejar la prisión de Fostenhall, en Derbyshire, lo más impecable posible. Para ello, está haciendo un curso de limpieza industrial y podría ser la mejor artista de limpieza de las Islas Británicas cuando cumpla su condena. Número 8. Jen Shah. Jennifer Shah ha sido miembro del elenco de Real Housewives of Salt Lake City desde 2020 y el programa se centra en las vidas y carreras de supuestamente algunas de las mujeres más interesantes de las que Utah podría presumir. Cuando le preguntaron en Housewives Nightcap a fines de 2020 a qué se dedicaba, dijo lo siguiente: «Soy dueña de 3 empresas de marketing diferentes y nos dedicamos a la generación de oportunidades de venta, la monetización de datos y la adquisición de clientes. La mejor manera de describirlo es que soy el mago de Oz. Soy la que está detrás de la cortina que nadie sabe que existe. Pero yo soy la que hace que todo suceda. Así que les aparecen anuncios y dicen: ¿cómo diablos saben que estoy comprando en Neiman Marcus? Esa soy yo», continuó. «Si lo piensas, ¿sabes cuánto tráfico hay en Internet cada segundo? Toda la gente que hace clic. Gano dinero con cada clic. Cada vez que haces clic en algo, recibo algo de dinero. He conseguido que la gente venga a mí y yo invierta en sus empresas. Así que tenemos muchas inversiones diferentes de todo tipo. He podido hacerlo gracias a que he podido crear el nicho que he podido crear en el mundo del marketing de respuesta directa». Jennifer Shah está cumpliendo actualmente una condena de 6 años y 6 meses y hace muy poco celebró su 50 cumpleaños en prisión en marzo de 2021. La ex mormona y Stuart Smith, su asistente de toda la vida, que también había estado apareciendo en Roe SLC, fueron arrestados y acusados de conspiración para cometer fraude y lavado de dinero. Y los fiscales insistieron en que el dúo había llevado a cabo un plan nacional que apuntaba específicamente a las personas mayores. Jennifer Shah, que se presenta a sí misma como una empresaria rica y exitosa en la televisión de realidad, y Stuart Smith, que es retratado como el primer asistente de Shah, supuestamente generaron y vendieron listas de personas inocentes para que otros miembros de su plan las estafaran repetidamente. En realidad, y como se alega, las supuestas oportunidades de negocio que Shah, Smith y sus cómplices ofrecieron a las víctimas eran simplemente planes fraudulentos motivados por la avaricia para robarles el dinero. Además, vendió los datos de contacto de sus víctimas a otros delincuentes que las explotan hasta que no les quedó ni $1. El cargo de fraude electrónico
tenía una sentencia máxima de 30 años y el dúo enfrentaba 20 años por el cargo de lavado de dinero. Pero después de proclamar su inocencia en público y en privado y decir cosas como que Stuart Smith la engañó y que yo no estaría en esto si no fuera por Stuart, Jennifer Shaw cedió y se declaró culpable del cargo de fraude electrónico, enfrentándose a un máximo de 14 años tras las rejas según los términos del acuerdo de culpabilidad. Pero en enero de 2023 recibió una sentencia de 6 años y medio. Número 7. Amy Locane. La noche del 27 de junio de 2010, muy ebria, se dirigía a toda velocidad hacia su casa a casi el doble del límite de velocidad legal y chocó contra un automóvil que estaba a punto de entrar en una entrada para autos. El impacto arrojó a Amy Locane a una zanja de drenaje, pero no la lastimó gravemente. Sin embargo, el accidente mató al pasajero del automóvil contra el que había chocado y llevó al conductor más cerca de las puertas del paraíso. Cuando la policía y el personal de emergencia llegaron al lugar, Amy estaba risueña, aparentemente demasiado borracha para darse cuenta de las consecuencias de lo que acababa de suceder y sin darse cuenta de cómo alteraría permanentemente el curso de su vida y había alterado permanentemente el curso de la vida de la familia cuya madre acababa de enviar al más allá. En diciembre de 2010 fue acusada de asalto vehicular y homicidio agravado, y en noviembre un jurado la declaró culpable de asalto con automóvil y homicidio vehicular, y recibió una sentencia de 3 años que la familia de la mujer sintió horror y lágrimas y que estaba decidida a combatir en la corte. Amy cumplió su condena y obtuvo la libertad condicional en 2015 y poco después le entregaron los papeles del divorcio. La historia luego toma un giro oscuro, interesante y cómico, cuando un tribunal de apelaciones decidió en 2016 que su sentencia había sido demasiado leve. En febrero de 2019, su sentencia original fue cambiada a 5 años tras las rejas. Después de muchas representaciones judiciales, Amy Locane fue sentenciada en septiembre de 2020 a 8 años de prisión, y allí sigue hasta el día de hoy. Número 6. Julie Chrisley. En junio de 2022, Julie y Todd Chrisley de Chrisley Knows Best fueron condenados por no pagar impuestos a su vencimiento y obtener préstamos con falsas pretensiones. El dinero obtenido fraudulentamente de los bancos por una suma de más de $30 millones no se utilizó para donaciones de inversión en las artes y las ciencias o la compra de bienes raíces, sino para financiar un estilo de vida costoso y que generaba titulares y que estaba destinado a poner a los menos adinerados en su lugar. Después de ser acusada en 2019 por evasión fiscal, conspiración, fraude bancario y electrónico y declarada culpable de todo, en noviembre de 2022, Julie recibió una sentencia de 7 años con su esposo, con lo que cumplió con una sentencia de 12 años. Al parecer, el dúo estaba conmocionado y consternado ante la idea de pasar tiempo en los brazos amorosos de la cárcel o planear apelaciones. Como era de esperar, el juicio y la posterior condena de los protagonistas de Chrisley sabe más dieron como resultado que USA Network cancelara el programa y sus derivados hasta nuevo aviso. Según se informa, los productores del programa no tienen una buena opinión de Julie y su familia, porque les aseguraron en repetidas ocasiones y enérgicamente la inocencia de la pareja y les dijeron que todo se resolvería más pronto que tarde y que las cosas volverían a la normalidad. En un sorprendente giro de los acontecimientos, la madre de Todd, de 77 años, supuestamente cometió perjurio en el estrado durante la sentencia de la pareja y aparentemente Todd y Julie le habían dicho que mintiera por ellos y asumiera una pequeña parte de la culpa. Según el fiscal del estado, Todd y Julie eran una ola de delincuencia ambulante que miente y engaña siempre que puede, y eran estafadores profesionales que se han ganado la vida saltando de un esquema de fraude a otro, mintiendo a los bancos, estafando a los vendedores y evadiendo impuestos en cada esquina. Los planes de Julie de cumplir su condena en casa hasta que su hija adoptiva sea mayor de edad le dicen al juez que la niña de 10 años no está dispuesta a seguir con vida si Julie va a la cárcel. No trabajaron como lo habían planeado y en lugar de aceptar que hicieron algo mal, la pareja todavía cree que son chivos expiatorios que se están convirtiendo en ejemplos únicamente por su fama. En una declaración reciente enviada a la prensa, Todd y Julie
Señalaron que eran personas de fe. Acusaron al gobierno de mentirle al jurado. Dijeron que su juicio había estado marcado por muchos errores graves. Culparon de todo a sus contables, mencionaron su optimismo y han estado compartiendo furiosamente publicaciones crípticas y autocompasivas en las redes sociales. Número 5. Tammy Lynn Sitch. En 2012, la primera diva en la historia de la WWE, por razones desconocidas, decidió centrarse en meterse en problemas. La policía vino por ella 5 veces en un solo mes, arrestando a la ex-manager de lucha libre profesional, presentadora de ring y actriz en la otra industria cuestionable por delitos como violación de una orden de protección, conducta desordenada y robo en tercer grado. Todo eso la llevó a pasar 114 días en prisión y luego la dejaron en libertad. En mayo de 2013, Tammy se calmó por un tiempo, pero entre mayo y junio de 2015, la policía de Pensilvania la arrestó 3 veces por conducir después de haber bebido mucho alcohol, se declaró culpable de cargos por conducir bajo los efectos del alcohol y recibió una sentencia de 90 días de cárcel que cumplió en rehabilitación. Aún así, los cargos por violación de la libertad condicional hicieron que permaneciera en prisión hasta febrero de 2017, a principios del año siguiente, y mientras todavía estaba en libertad condicional por su anterior DUI, Tammy fue arrestada en 2 días diferentes por delitos de DUI y acusada de huir de un accidente que había sido causado mientras conducía bajo los efectos del alcohol. En febrero de 2019 se emitió una orden de arresto, se revocó su libertad condicional y más tarde ese mes la llevaron de nuevo a la cárcel y la pusieron en los tiernos brazos de la copia de Nueva Jersey para que explicara las órdenes de arresto pendientes en su contra. Todo este ir y venir resultó en que Tammy Lynn Sitch pasara más de un año en prisión y fuera liberada en febrero de 2020, pero en julio de 2020 fue arrestada por conducir con su licencia suspendida, huir de un policía y violar una orden de restricción, y obtuvo la libertad en junio de 2021 mediante una orden judicial el 13 de enero. El 13 de 2022, Tammy fue arrestada en Nueva Jersey por tener un arma, tijeras y hablar mal de herir brutalmente a alguien. El alguien en cuestión era una persona con la que tenía una relación íntima, y Tammy fue liberada al día siguiente, pero se le ordenó presentarse regularmente ante el sistema judicial y enfrenta una sentencia máxima de 11 años solo por este delito. Un mes después, estaba conduciendo ebria en Kingsburg, Nueva Jersey, como era su costumbre, y la policía allí la arrestó y la acusó de 11 delitos. Toda esta pesadilla llegó a su inevitable conclusión cuando en marzo de 2022, Tammy, que había consumido mucha velocidad y estaba borracha como siempre, con un nivel de alcohol en sangre 3 veces superior al límite legal, se estrelló contra un IKEA y se llevó la vida de un señor de 75 años. En mayo de 2022, fue detenida por conducir bajo los efectos del alcohol y homicidio involuntario por el accidente mortal de marzo, y aunque inicialmente quedó en libertad bajo fianza, más tarde se la consideró demasiado peligrosa y volvió a la cárcel. Se enfrenta a un máximo de 26 años por este delito en particular y bien podría estar sujeta a otros cargos en otros estados. Y, su abogado se ha retirado del caso y como Tammy está en bancarrota, depende de la ayuda de un defensor público. Número 4. Abby Lee Miller. Abby Lee Miller, famosa por su papel en Dance Moms, ha pasado un tiempo entre rejas, pero actualmente no está encarcelada. Se declaró en quiebra a finales de 2010 y le debía al fisco casi $500,000. Pero la vida mejoró drásticamente una vez que la contrataron para Dance Moms y comenzó a hacer carritos de monedas de menta con el programa, sus clases magistrales, ventas de merchandising y ese tipo de cosas. El único problema fue que no informó al recaudador de impuestos ni al tribunal de quiebras sobre la ganancia inesperada. Incluso abrió cuentas secretas para ocultar todo el dinero que estaba ganando, y en 2014 hizo cosas como convencer a sus amigos de que contrabandeaban los 120,000 que había ganado con la clase magistral de Dance Moms Australia, algo que violaba gravemente las regulaciones de aduanas e inmigración. A continuación, se presentaron 20 acusaciones por fraude, ocultación de activos de la quiebra, fraude aduanero y declaraciones falsas de quiebra, y en junio de 2016 decidió declararse culpable a cambio de clemencia. En mayo de 2017, Abby Lee Miller fue condenada a 1 año y 1 día de prisión,
a pagar una multa de $40 y a pagar una sentencia de $120 y a presentar su ADN. Al final, cumplió solo 8 meses de prisión y obtuvo una licencia por buena conducta. Número 3. Allison Mack. Mack es otra actriz que fue liberada antes de tiempo. Verás, en 2006 la mayor parte del mundo estaba asombrada y enamorada de Allison Mack, y su personaje de Chloe Sullivan era posiblemente el más popular en el programa Smallville, que se emitió entre 2001 y 2011-2006. También fue el año en que Alice y Mack buscaron nuevas fuentes de emoción uniéndose a un culto llamado NXIVM. En 2015 estaba a cargo de un subgrupo de NXIVM y era responsable de conseguir los llamados esclavos para el fundador, obtener material incriminatorio sobre estos esclavos, obtener derechos sobre sus activos y marcarlos con las iniciales de los fundadores. Según se informa, este último ritual tomó unos increíbles 30 minutos por persona y se hizo aún más memorable cuando Mack gritó: «Siente el dolor de, siente el amor», mientras los iniciados se retorcían en el suelo mientras los marcaban. Bueno, el FBI tenía una idea bastante vaga de todo esto y en 2018 arrestaron a Allison Mack y la acusaron de tráfico sexual y trabajo forzado. Enfrentada a una sentencia de entre 15 y cadena perpetua y sin ningún superhombre en el horizonte para salvarla, optó por firmar un acuerdo de culpabilidad y testificar contra el fundador de NXIVM, y esto resultó en que el tipo recibiera una sentencia de 120 años en octubre de 2020 que no parece tener prisa por cumplir. Gracias a la actitud cooperativa de Allison Mack y a su disposición a delatar sus problemas, en junio de 2021 recibió una reprimenda, una sentencia leve de 3 años, 3 años de libertad condicional y una multa de $20. Fue puesta en libertad en julio de 2023 tras cumplir 2 años de su condena de 3 años. Número 2. Amber Heard. Corría el año 2015 y al parecer Amber Heard seguía muy enamorada de Johnny Depp y apenas podía soportar estar separada de él durante mucho tiempo. Luego Johnny tuvo que ir a Australia para filmar una película de Piratas del Caribe y ella se cansó de adorarlo y decidió hacer una visita breve. Pero no fue sola, la acompañaron 2 Yorkshire Terriers. El problema, sin embargo, era que no se podía volar a Australia con perros. Había que conseguir un permiso y los perros también tenían que estar en cuarentena durante 2 semanas, y cualquier otra cosa te hacía elegible para hasta 10 años de cárcel más una multa de $75. Amber Heard eludió las disposiciones de cuarentena y permiso introduciendo a los caninos de contrabando, pero su presencia finalmente se descubrió cuando los llevó a una peluquería canina. Esto encendió un revuelo en las redes sociales, jaja, y el ministro de Agricultura australiano estaba tan furioso que amenazó con sacrificar a los perros. Johnny y Amber tomaron la decisión de enviar a los perros a casa en avión y la pareja se disculpó con el país a través de un vídeo de YouTube. Amber también se declaró culpable más tarde de falsificar documentación de viaje y se le impondría una multa de unos $1 si volvía a cometer delitos en Australia. En menos de un mes, todo el caso parecía haber muerto de muerte natural, pero volvió a cobrar vida en 2020 cuando un ex empleado de Johnny testificó en un tribunal de Londres que Amber había oído que le habían dicho repetidamente que no podía llevar perros a Australia. Pero su insistencia condujo a todo el fiasco y más tarde presionó a un empleado para que asumiera la culpa por infringir las leyes de cuarentena. La confesión en la sala del tribunal condujo a que las autoridades australianas abrieran una investigación por perjurio, pero finalmente decidieron no procesar hace 2 meses. Número 1. Martha Stewart. Martha Stewart no ha visto el interior de una celda de prisión desde hace aproximadamente 2 décadas, pero eso no impedirá que la incluyan en esta lista. En diciembre de 2000, uno vendió sus acciones en una empresa y al día siguiente el valor de las acciones experimentó una caída del 16%. Resultó que había recibido una pista de su corredor de bolsa en Merrill Lynch que las autoridades interpretaron como tráfico de información privilegiada y en junio de 2003 el gran jurado la acusó de obstrucción a la justicia y fraude de valores. En marzo del año siguiente, Martha Stewart fue declarada culpable de mentir
y obstruir a los investigadores federales y fue condenada a 5 meses de prisión en una penitenciaría federal. También fue multada con $30. Inicialmente, la SEC resolvió una demanda civil imponiéndole una multa de casi $200 y le prohibió durante 5 años ejercer como directora ejecutiva y directora financiera de cualquier empresa o desempeñar un cargo que la obligara a auditar y publicar los resultados financieros de una empresa que cotiza en bolsa. Martha Stewart dijo lo siguiente en 2017 en un podcast sobre su experiencia tras las rejas. Fue horrible y nadie debería tener que pasar por ese tipo de indignidad, en realidad, excepto los asesinos y hay algunas otras categorías, pero nadie debería tener que pasar por eso.